Buenos días, bienvenidos al servicio de hoy. Esperamos que se encuentren muy bien y los invitamos a que adoren junto con nosotros al Señor. Y te invito a que abras tu Biblia en 2 de Corintios 5:17, que dice que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Así que alabémoslo porque somos hechos nuevos en Él. Buenos días, te invito a que juntos alabemos al Señor. Él ha sido fiel. En Él está nuestra seguridad. Estando hoy en tu presencia, pienso en todo lo que haces por mí. Aquí estoy con paciencia, quiero escucharte otra vez. Santo, justo, fiel hasta el final, sabio, fuerte y mi Salvador. Yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú, Jesús. Dile, yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú, Jesús. Estando hoy en tu presencia, pienso en todo lo que haces por mí. Aquí estoy con paciencia, quiero escucharte otra vez. Santo, justo, fiel hasta el final, sabio, fuerte y mi Salvador. Yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú, Jesús. Yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú, Jesús. Dile, yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú, Jesús. Te alabamos, Señor, eres nuestra fuente de vida, solo tú, Padre, eres santo. Gracias porque te glorías en esta mañana. Dile con nosotros: seguro estoy en ti, Señor, tu amor es hoy y siempre, mi fiel Señor, mi buen pastor, tú cuidarás de mí. Dile, seguro estoy en ti, Señor, tu amor es hoy y siempre, mi fiel Señor, mi buen pastor, tú cuidarás de mí. Dile, seguro estoy en ti, Señor, tu amor es hoy y siempre, mi fiel Señor, mi buen pastor, tú cuidarás de mí. Yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú, solo tú, Jesús. Yo te alabo
quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú. Yo te exalto por quien eres tú, Jesús. Te alabamos, te exaltamos. Santo es tu nombre, Señor. Digno de alabanza, digno de adoración, solo tú, Señor. Eres nuestro buen pastor y cuidas de nosotros. No hay nadie que se compare a ti, a tu amor, Dios. Eres perfecto, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay nadie ni nada antes ni después de ti. Eres tú digno. Dile al Señor, eres digno. Eres santo. Mi adoración es tuya, Señor. Eres tú el dueño de mi vida. Gracias por esta nueva vida. Gracias porque nos hiciste nuevas criaturas y pagaste el precio por nosotros. Solo tú mereces la gloria, solo tú mereces la exaltación. Solo tú mereces ser exaltado, glorificado. Adora al Señor por quién es Él. Él fijó su mirada en ti y en mí. Él vino a darte una nueva vida. ¿Cómo no amarle? Él nos amó primero. ¿Cómo no adorarle? Ahí donde estás tú, su presencia está contigo. Adoremos juntos al único que merece toda la gloria, honra, exaltación. Entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Gracias por amarnos, Señor. Aleluya. Al final él suspiró, el cielo lo ignoró. El Hijo descendió en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó. Siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre es digno, vivo está.
Adorémosle. Aleluya, Señor. Glorificado, exaltado Cristo. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cántale. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Por siempre a Él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre es digno. Vivo está, vivo está. Dile una vez más, por siempre a Él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre es digno. Vivo está, vivo está. Vivo estás y vives en cada uno de tus hijos, Señor. Exaltado estás, glorificado estás. Démosle al Señor nuestra adoración. Lleguemos a Él rendidos. Él tiene cuidado de nosotros. Él siempre está con brazos abiertos. Él siempre nos va a poder dar esa llenura que necesitamos, que nadie nos puede saciar más que Él. Nos entregamos, Señor, en esta mañana. Gracias por haber vencido y darnos una nueva vida, Señor.
Queremos rendirnos, Señor. Yo me rindo a Él, a nadie más. Yo me rindo a Él, todo a Cristo. Yo me entrego, quiero serle fiel. Dile, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Dile todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego con el fin de serle fiel. Entrégale al Señor. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él, porque Él lo merece. Dile con nosotros, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Entrégale tu canto al Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Dile, yo me rindo. Yo me rindo a Él, porque solo tú me das vida, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo. Yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Dile con tu corazón. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Solo a Cristo, al que merece la gloria, al
al único eterno. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos. Gracias por tu amor. Gracias porque si te buscamos, tú siempre estás, Señor. A pesar de nuestras imperfecciones, tú siempre tienes palabras de vida para nosotros. Pero queremos rendir nuestro corazón, nuestra vida a ti, Señor. Que seas tú, que sea tu voluntad, no la nuestra. Que sea tu guía, no nuestros pensamientos. Que sea tu manera, no la nuestra, Señor. Yo me rindo a eso. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Tu fidelidad es grande, tu misericordia es nueva cada día, Señor. Y te damos gracias en este tiempo de alabanza, de adoración, porque solo tú, Señor, mereces nuestra exaltación. Y alégrate con nosotros, porque el Señor el día de hoy está contigo y conmigo, y no nos ha dejado, no nos ha abandonado, ni lo hará. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, y porque Él nos dio una nueva vida. Gózate en el Señor.
Buenos días, bienvenidos a esta su casa, Autoridad y Vida Abundante. Nuevamente, muy agradecidos con el Señor por lo que está haciendo en la vida de todos sus hijos, muy contentos también por los testimonios que hemos estado viendo, lo que nos han estado compartiendo, pero también los testimonios que el Señor ha hecho en la vida de nosotros, los milagros que estamos viendo. Ha sido una temporada diferente, un tiempo pues que ya duró más de un año, y sin embargo vemos el poder del Señor en todo este tiempo, cómo se han parado todas las actividades religiosas, todas las actividades que antiguamente tenían una importancia, una relevancia en estas fechas. Pues el Señor todo lo paró. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Él quiere que nosotros dependamos exclusivamente de Él. Y en esta mañana, día 28 de marzo del año 2021, vamos a compartirle un mensaje que hemos titulado La obediencia voluntaria y dispuesta. Así es que para empezar, por favor, acompáñenme en una oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio, la oportunidad que tú nos das de proclamar tu palabra, de escudriñar la Escritura, Señor, y te damos gracias porque no hay nada mejor para nosotros, para tu pueblo, para tus hijos, que empezar el día, Señor, empezar la semana estudiando la palabra, conociéndote más, dándonos, Señor, a comer ese manjar que tú tienes, ese manjar espiritual que es tu palabra, Señor. Te damos gracias en este día. Bendice, Padre, toda obra de nuestras manos. Bendice, Señor, toda obra de nuestra boca. Que tu Espíritu Santo hable por medio de nosotros. Que la manifestación de tu poder, Señor, toque la vida de cada uno de tus hijos. Toque el corazón y que podamos nosotros entender y comprender lo que tú has preparado, lo que tienes para nosotros en este día. Te damos muchas gracias. Bendice, Señor. Bendice a tu pueblo. Que tu Espíritu Santo se derrame, Señor. Y te damos gracias. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, decimos que el mensaje del día de hoy lo hemos titulado La obediencia voluntaria y dispuesta. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina, referente a las decisiones del Señor respecto a lo que hay que hacer y a lo que no hay que hacer. Entonces, nosotros pocas veces nos detenemos a pensar en lo que es la voluntad de Dios. Generalmente tenemos frases ya muy hechas, como si es la voluntad de Dios que se haga, o voy a ponerme la voluntad de Dios, o decimos, yo digo que la voluntad de Dios se está haciendo en tu vida, pero en realidad no alcanzamos a comprender la profundidad de estas palabras, de lo que es la voluntad de Dios. Como decía, la voluntad de Dios es lo que Dios aprueba, lo que Dios determina que se va a realizar, que se va a llevar a cabo. Esa es la voluntad de Dios, diferente a la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad también es voluble, o sea, es una voluntad flexible, y sin embargo la voluntad de Dios es única. Así es que vamos a empezar, y primeramente necesitamos pensar, ¿cuándo fue la última vez que nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos que hiciera su voluntad de nosotros? Que nos acercáramos al Señor desde temprano, desde que abrimos los ojos. Señor, ¿qué quieres que haga respecto a este día? ¿Qué quieres, Señor, que haga que sea tu voluntad? Revélame tu voluntad, Señor, para cumplirla en este día. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto? ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros estamos abriendo nuestro corazón al Dios Santo. Le estamos abriendo lo que somos, precisamente ¿para qué? Para tener esa relación con Él, porque Él sabe todo y Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor. Quiere que tú tengas lo mejor, que estés satisfecho, que estés pleno. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y le pedimos que nos muestre su voluntad, si estamos atentos, vamos a ver y a saber qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que está haciendo y qué es lo que quiere que hagamos nosotros. Muchas personas no creen que necesitan conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque están viviendo conforme a lo que ellos quieren. O sea, una vida de comodidad, una vida a lo mejor ya de orden, una vida ya estructurada, una vida rutinaria. Pero quieren vivir como ellos quieren
y finalmente no encuentran esa paz, no encuentran esa tranquilidad, tampoco encuentran esa alegría, ese gozo de estar viviendo. Hay otras personas que a pesar de que están viviendo de esa manera, no se vuelven a Dios, porque creen que son tan inteligentes que sus problemas los van a resolver ellos mismos. Y por eso vemos cómo las personas tratan de buscar siempre algo que satisfaga ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de individualidad, y están buscando algo que los haga felices, algo que pueda complementar su vida, que pueda hacerlos ver las cosas de una manera distinta. Y por eso vemos y sabemos que solamente Dios puede hacer eso, solamente Dios puede traer paz, solamente Dios puede darnos esa llenura, solamente Dios puede hacer que estemos plenos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos creó así, Él nos creó para depender de Él, Él nos creó para que tengamos una relación personal con Él. Y podemos ver que por medio de Jesucristo este proceso se inició. Y hoy cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, estamos viviendo de esa manera y estamos siendo testigos, estamos dando testimonio de que dependemos precisamente del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer que para tomar cualquier decisión necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos conocer su voluntad sobre una decisión de nuestra vida. Por ejemplo, si vamos a adquirir algo, un vehículo, una casa, si nos vamos a cambiar de ciudad, si nos vamos a cambiar de empleo, si tenemos una relación problemática con alguien, si nuestros hijos están estudiando, a qué universidad van a ir, en qué escuela están, cuáles son los problemas que tienen. El Señor nos revela todo de acuerdo a su voluntad, pero nosotros debemos estar conscientes que solamente mediante la dependencia del Señor debemos nosotros acercarnos a Él para preguntar qué decisiones debemos tomar. Y cuando nos acercamos en esa relación personal con el Señor y hacemos estas preguntas sobre nuestras decisiones, el Señor es fiel y es el mejor consejero que podemos tener. Y Él nos va a guiar precisamente sobre la ruta correcta en cuanto a nuestras decisiones. Ahora, obviamente no vamos a estar en esa relación y le vamos a decir, Señor, ¿qué decisión debo tomar respecto a este asunto? E inmediatamente el Señor me va a decir, tienes que hacer esto y esto. No, muchas veces o la mayoría de las veces lo que sucede es que el Señor nos demanda tiempo, un tiempo en el que nosotros debemos estar cerca de Él, hablando con Él, pero también escuchándolo. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a ver el capítulo 3, el versículo 17. Yo voy a ver la versión Reina Valera, y lo mismo, la recomendación que hacemos siempre, cuando vengas a la congregación, cuando escuches un mensaje, ten una Biblia a la mano para que tú puedas escuchar, puedas escudriñar, darle seguimiento a las Escrituras, a lo que nosotros estamos leyendo, para que también puedas estar enterado y puedas ver lo que Dios te va a estar hablando respecto al mensaje. Así es que vamos a la segunda epístola de Pedro, del apóstol Pedro, y vamos al capítulo 3, al versículo 17. Dice la Escritura, porque mejor es, dice, así que vosotros, oh amados, es que aquí me quedé en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, lo que nos está diciendo la Escritura es que cualquiera de nosotros puede caer, cualquiera de nosotros puede sufrir un tropiezo. Y Dios quiere que lo miremos a Él, Dios quiere que estemos dependiendo de Él y que confiemos en Él. Por eso, cada día en la mañana, cuando nosotros nos despertemos, debemos pedirle al Señor dirección, que nos dé dirección para nuestra vida en ese día. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que se va a presentar, cuál es el momento en el que nosotros podemos presentar al Señor, cuál es ese momento en el que nosotros podemos actuar en su nombre
para gloria y honra de Él. Entonces, necesitamos nosotros vivir en comunión con el Señor, buscar su voluntad, buscar su propósito, el plan para la vida de cada uno de nosotros. O, si no lo hacemos de esta manera, nos dedicamos a vivir simplemente, a llevar una vida rutinaria, a llevar una vida en la que nosotros no nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque no creemos en la voluntad de Dios, no creemos en el Señor y estamos más conformes, no digo que contentos, más conformes con nuestro estilo de vida. Y solamente claman a Dios cuando nos encontramos o cuando se sienten que en verdad lo necesitan. Cuando algo escapa de sus manos. Pero Dios tiene la mejor voluntad para cada uno de sus hijos. Tiene el mejor plan, el plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. No hay que descubrir lo que Dios quiere que hagamos, sino que hay que consultarle nada más y estar dispuestos a obedecer lo que Él diga. ¿Por qué? Porque para nosotros es tan importante conocer, entender cuál es la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que necesita un matrimonio con sus hijos? ¿Qué es lo que necesita una persona en su empleo? ¿Qué es lo que necesita una persona en su escuela? ¿Qué es lo que necesita una persona en su familia, en su salud? Todo lo mecánico que acontece en la vida, todo debemos consultarlo al Señor. ¿Por qué? Porque todos lo necesitamos. Y lo necesitamos de una manera tan profunda en nuestra vida. Porque es el guía, es la dirección que da a nuestro caminar. Y muchas personas pasan el día sin leer la Escritura, pasan el día sin orar, sin pedir su dirección, sin acercarse al Señor. Simplemente se dedican a vivir. No se humillan delante de Él para que el Señor les dé su palabra, les dé la dirección y les dé lo que necesita. Dios no nos juzga a nosotros, porque no nos compara con otras personas, porque tiene un plan para la vida de cada uno de ustedes. No es el mismo plan el uno que el de otro. Dios tiene un plan independiente, un plan único para la vida de cada uno de sus hijos. Y a lo mejor uno puede decir, quizás si hiciera esto, si hiciera lo otro, si tuviera oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades también. Lo único que necesitamos es precisamente tener esa obediencia voluntaria y dispuesta para seguir al Señor. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, nadie es igual a nadie. Tú no eres como es alguien más, tú eres único, eres original, eres una pieza de obra, eres una obra de arte, una obra maestra. ¿Por qué? Porque Dios no cometió error contigo. Tú eres un hijo de Dios, estás hecho a la imagen del Señor. Porque Dios planeó que así fueras. Y la única paz genuina, el único gozo, el agrado, el sentido de integridad y de satisfacción, solamente lo vamos a obtener en nuestra relación con Cristo. La voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere que hagamos, es lo mejor que tenemos para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha provisto lo mejor que Él tiene es para cada uno de nosotros. Entonces, nuestra oración debe ser que el Señor nos muestre su voluntad cada día, que le muestre su voluntad a nuestros hijos, que le muestre su voluntad a nuestros nietos, para que ellos puedan encontrar en la paz del Señor lo que están buscando. Hay que recordar que sin Jesucristo tu vida no va a tener éxito, sin Jesucristo tu vida no va a triunfar, sin Jesucristo tu vida va a ir directo al fracaso. ¿Por qué? Porque el plan de Dios que tiene para tu vida, como hemos dicho, no es un plan bueno, es un plan perfecto. Y ese plan perfecto solamente se cumple mediante tu fe en Jesucristo, y Él es el que te va a guiar con el Espíritu Santo a que tu vida refleje lo que el Señor quiere. Hay muchas personas que tienen edad, pero no son maduras. La edad no significa madurez. La madurez es ese crecimiento espiritual que tenemos para poder determinar la voluntad de Dios. Ahora, hay tres aspectos que tiene la voluntad de Dios. Las Escrituras nos hablan precisamente de estos tres aspectos. La primera es que es una voluntad divina y soberana. Esa es la voluntad de Dios, es divina y es soberana, está por sobre todas las cosas. Y vamos a ver un ejemplo precisamente en el libro de Daniel.
Daniel, como ustedes saben, fue un profeta mayor, está en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer del capítulo 4, los versículos del 30 al 37. Vamos a ver esta voluntad soberana, esta voluntad divina y soberana del Señor. Daniel capítulo 4, versículos del 30 al 37. Aquí el comentario es que Babilonia se había expandido y creció tanto que era un reino, era un imperio poderoso. Y su rey creció en poder, creció en fama. El rey era Nabucodonosor. El mundo lo veía como un dios y él neciamente empezó a creer en su propio nombre, empezó a creer que verdaderamente era como Dios. Él se elogió a sí mismo, y ahorita vamos a ver la frase que él usó para autonombrarse, una frase de soberbia, pero en un instante Dios desapareció todo lo que Nabucodonosor tenía. Vamos a leer desde el versículo 30 al versículo 37. Daniel capítulo 4, estoy leyendo la versión Reina Valera. Dice, habló el rey Nabucodonosor y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? De mi majestad. 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora, el versículo 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. El 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aquí vemos cómo en un instante Nabucodonosor perdió todo lo que tenía, todo su reino, y se fue a vivir como bestia salvaje. Fue solo tras un periodo de humillación, de una humillación severa, que él volvió a recobrar el juicio, volvió a recobrar su mente, volvió a recobrar lo que él era. Y él dijo, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios es amor, pero nosotros debemos andar con humillación delante del Señor. Debemos reconocer lo que Dios es. Debemos reconocer su soberanía, su majestad. ¿Por qué? Porque Dios humilla a los que andan con soberbia. Ya lo dijo ahí el libro de Santiago, ¿sí? Que Dios repudia a los soberbios. Dios odia a los soberbios, ¿sí? Dios quiere la humildad en nuestros corazones. Y este es el ejemplo de una voluntad divina soberana, la voluntad de Dios sobre un rey que se creía con todo, con la riqueza, la extensión de su reino, pero Dios lo hizo recapacitar y lo hizo devolver, lo hizo perder todo lo que tenía con tal de que reconociera que la única voluntad divina, soberana, el único que tiene el poder de todo, ¿quién es? El Señor. Cuando empezamos a exaltarnos, Dios
Dios nos humilla. Dice que da gracia a los humildes. Él merece todo nuestro amor, el Señor merece todo lo que somos y debemos recordar que Él es quien manda sobre todas las cosas, no nosotros. El segundo aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad moral de Dios, es decir, su ley moral. Dios nos habla precisamente por medio de la Escritura. La ley la tenemos nosotros en los libros del Antiguo Testamento, es la ley que el Señor estableció para el pueblo, un pueblo que iba a ser liberado después de 400 años, que iban a estar como perdidos sin saber qué hacer, pero Dios fue mostrando su amor como un Dios de orden, que fue poniendo orden a través de reglas, de leyes, de normas, mandamientos para que el pueblo no se desenfrenara. Entonces, el segundo aspecto, de la voluntad de Dios es precisamente su ley moral. El tercero son los deseos de Dios que provienen de su corazón de amor. La voluntad soberana de Dios va a tener cumplimiento cabal, pero si los hombres desobedecen esa ley, no van a poder entender la soberanía de Dios. Y los deseos de Dios solamente se cumplen en la manera en que son parte de su voluntad soberana. Dios no desea que nadie se pierda, pero resulta claro que muchos se van a perder. Vamos a las características de la voluntad de Dios. Ahorita lo que vimos fueron los tres aspectos de la voluntad de Dios. Como decíamos, su voluntad divina soberana. Vimos el segundo, la voluntad moral de Dios, es decir, la ley de Dios, su ley moral. Y tercero, los deseos de Dios que provienen de su corazón de amor. Ahora vamos a ver las características de la voluntad de Dios y vamos a pasar rápidamente a Romanos capítulo 12, versículo 2, que es las características de la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. En unas versiones dice a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nuestra transformación hemos dicho que empieza con nuestros pensamientos y con nuestra conciencia precisamente, que son el compromiso firme de escuchar y obedecer a Dios. Ahí empieza nuestra transformación. Nuestras mentes están siendo renovadas a medida que estudiamos su palabra, a medida que estamos más metidos en la oración, porque nuestros corazones son cambiados en la medida que nosotros nos estamos sometiendo más a la voluntad del Señor. Él no nos está indicando solamente que dejemos de pecar, porque eso ya no está en nuestra nueva naturaleza. El Señor lo que nos enseña es aprender a depender de Él, nos enseña esa dependencia de Él, guardar sus mandatos, guardar sus instrucciones en nuestro corazón, aplicarlas a nuestra vida todo el día para confiar en Él y que Él nos moldee precisamente como esas personas que buscamos agradarle al Señor. Y es entonces que descubrimos cuán maravilloso, cuán hermoso es vivir dentro del centro de la voluntad de Dios, porque es la manifestación de la vida en su mejor expresión, y nada en este mundo se puede comparar. Ahora, si vemos este versículo, habla primero, dice, no te conformes a este siglo. En algunas versiones dice, no te conformes a este mundo. Y aquí se está refiriendo a un mundo, a toda la maldad, a toda la corrupción, a todo el pecado que hay en el mundo. Dice transfórmate, sino transformaos por medio de la renovación. La transformación es un proceso, no es un solo evento. La transformación es algo que se va dando, es un movimiento que empezamos y vamos avanzando día tras día en esa transformación que lleva a la renovación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque se va adaptando, va tomando el pensamiento y la voluntad de Dios en su relación con la moralidad. Nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra voluntad se van adaptando precisamente a la moralidad que vemos nosotros en la Biblia, a lo que dice la Escritura. Nos estamos metiendo en ese camino de la moral del Señor, no como una regla, como un requisito, sino como parte de nuestra nueva manera de vivir, nuestro pensamiento y nuestra voluntad en la relación con la palabra del Señor. También nosotros vemos que después de esa transformación espiritual viene lo que dice la voluntad de Dios. La primera característica de la voluntad de Dios, dice este pasaje, es
que es buena. ¿Y qué significa que sea buena? Es que nos lleva, que nos conduce al conocimiento espiritual y moral de nuestra vida. La voluntad, la buena voluntad del Señor es lo que nos conduce al crecimiento espiritual y moral de nuestra vida. Y luego dice que también es agradable. ¿Qué significa que sea agradable? Y aquí he encontrado que hay una confusión. Uno piensa, como hijo de Dios, como cristiano, que esta parte se refiere a que la voluntad del Señor es agradable para nosotros. Pero no es así. Perdónenme que quite esta enseñanza de su corazón. Aquí a lo que se refiere es que la voluntad debe ser agradable a Dios. Su buena voluntad, dice, su buena voluntad es aquello que nos conduce al crecimiento espiritual y moral de nuestra vida. Agradable, ¿agradable para quién? Agradable precisamente a Dios, no necesariamente a nosotros. Y también dice que es perfecta. ¿Por qué dice que es perfecta? Es perfecta porque no se puede mejorar la voluntad del Señor. No se puede mejorar la voluntad del Señor, por eso es perfecta. Porque es lo que Dios quiere del creyente aquí y ahora, lo que Dios quiere de ti aquí y ahora. Esa es la voluntad del Señor. Ahora pasemos a lo que es la voluntad del hombre. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a ver el versículo 13. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre. Se está refiriendo precisamente a las personas que han recibido a Jesús, que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se refiere a los que no son hijos de Dios, porque dice, los cuales no son engendrados. Nosotros como hijos de Dios hemos sido engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un hijo de Dios ha sido engendrado precisamente no de sangre, no de carne, no de voluntad de varón, no de voluntad de hombre, sino de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Pero el hombre ha sido engendrado de sangre, ha sido engendrado de la voluntad de la carne y ha sido engendrado de la voluntad de un hombre, no ha sido engendrado de Dios. Por eso el Señor, cuando nos hace sus hijos, tenemos que venir a los pies de Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador personal, porque la sangre de Él es la que limpia toda nuestra vida pasada, es la que lleva nuestra transformación. Entramos en ese proceso. La transformación de nuestra vida no es un solo evento, no es que tronemos los dedos y ya tenemos nuestra vida transformada. No, es parte de un proceso que inicia con la aceptación de Jesús como Salvador personal, y la renovación de nuestra mente viene a medida que nosotros estudiamos más la Escritura, a medida que nos metemos más en la oración, a medida que compartimos más la palabra del Señor. Ese proceso es el que nos lleva precisamente a esa transformación y a la renovación de nuestra mente. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, y vamos a leer estos versículos. Efesios capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice la Escritura lo siguiente. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Aquí se describe lo que es la voluntad del hombre. Mientras que la voluntad de Dios, decíamos que esa voluntad es lo que Dios acepta y lo que Dios quiere hacer respecto a lo que Él quiere para nosotros, mientras la voluntad del hombre es la voluntad de la carne. Como dice aquí, entre los cuales también todos nosotros, los que ahora somos hijos de Dios, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de maldición. Lo mismo que todos los demás que no han aceptado a Jesús como Salvador personal. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, porque espiritualmente no podíamos vivir una nueva vida, nos dio juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y juntamente con Jesucristo nos ha resucitado, y asimismo nos hizo
hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Antes de creer nosotros en Jesús, nosotros estábamos muertos para Dios en nuestro espíritu, ciegos a sus caminos, no podíamos discernir ni encontrar sus caminos, éramos incapaces de comunicarnos con el Señor. Y lo peor, estábamos eternamente separados de Él a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no podíamos cambiar nada de esto lo podíamos cambiar por nuestras propias obras. Porque lo único que puede cambiar nuestra condición de pecadores es un espíritu nuevo. Es lo único que puede cambiarnos. Un espíritu nuevo y una vida nueva, todo lo cual es un regalo de Cristo para todos nosotros, cuando creemos que Él es nuestro Salvador personal, cuando creemos que Él es el que va a transformar nuestra vida. La voluntad de Dios es el plan, el propósito de Dios para su creación y para cada persona. ¿Por qué? Porque el Salmo 135, versículo 6 dice, Dios hace lo que le place. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Señor hace lo que le place en todo el universo. Esa es su voluntad. Es el plan y el propósito de su creación para cada persona. Vamos a Colosenses, porque hay que discernir la voluntad de Dios por medio de la oración. Decíamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Decíamos que es buena para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos conduce a un crecimiento espiritual y moral para nuestra vida. Es agradable a Dios, no a nosotros, ojo, es agradable a Dios, no a nosotros, y es perfecta porque no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que pueda superar la perfección del Señor. El Señor hizo su voluntad y sostuvo a Jesús toda su vida en esta tierra. Vamos a Colosenses para discernir la voluntad de Dios por medio de la oración. Colosenses capítulo 1, está ahí adelantito. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice, 9 y 10, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Wow. El conocimiento bíblico no es simplemente la posesión de los hechos, no es simplemente conocer los hechos. Más bien, el conocimiento y la sabiduría de la Biblia son prácticos y tienen que ver con una vida entregada al Señor, con una vida que demuestre que quien mora en nosotros es Jesucristo, que quien habita en nuestro corazón es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo confirma aquí cuando dice que el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento dan como resultado una vida digna del Señor. Dios quiere que andemos en su voluntad y que lo obedezcamos, porque eso es lo mejor para nosotros. Por eso conocer su plan para nuestras vidas es un tesoro grandísimo, es un tesoro inmenso, pues nos libra de desperdiciar nuestro tiempo y nuestros talentos en cosas que no tendrán valor en la eternidad. El Señor aquí nos está llamando para que aprovechemos bien nuestro tiempo, que no desperdiciemos ni nuestro tiempo, que no desperdiciemos nuestros talentos, que no desperdiciemos nuestros dones en cosas que no tienen valor en la eternidad. Por eso, cuando nosotros oramos por otras personas, es correcto decir que el propósito y la voluntad de Dios se cumpla en ellas, que se haga su voluntad en esas personas y que vean cada situación desde el punto de vista del Señor, pues así vivirán la vida en sus mejores términos y no hay nada que pueda mejorar esto. Dice que andemos como es digno del Señor. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Significa que nuestra conversación, que nuestra conducta, nuestro carácter son consecuentes con
con la persona de Jesucristo. Que no actuamos, no nos conducimos, no hablamos de una manera completamente distinta de lo que el Señor nos ha enseñado. Vivir de una manera que lo represente con honor, vivir de una manera digna, que verdaderamente se refleje el carácter de Cristo en nuestra forma de vivir. Que cuando nos vean, nosotros vean la semejanza de Cristo y sean atraídos por Él precisamente para conocerlo. Y esto solamente va a suceder si tú permites a Jesús vivir en y a través de tu vida. Solamente de esa manera pueden ver la semejanza de Cristo en ti. Y nosotros debemos orar precisamente para que se cumpla la voluntad del Señor en todos nosotros. Pero la pregunta que debemos responder es: ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es esa voluntad del Señor? Ya vimos aquí los aspectos de la voluntad de Dios, ya vimos también las características de la voluntad del Señor, ya también dijimos que la voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Todo lo concerniente a las decisiones de Dios para lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer, es lo que Dios aprueba y determina. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad del hombre también vimos que es precisamente una voluntad que se basa precisamente en la voluntad de la carne, en la voluntad de varón, en la voluntad de un corazón pecador. Y también nos preguntamos ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y la misma Biblia nos da la fe y la firme creencia en quién, en su Hijo. El Señor Jesucristo es la única respuesta. La voluntad del Padre es la fe que nosotros tenemos, el creer en su Hijo, el Señor Jesucristo. Es la obediencia voluntaria y dispuesta como el sello distintivo de quienes somos cristianos, de quienes hemos venido realmente a la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos, no porque queramos ganarnos el favor de Dios, sino porque nos deleitamos en haberlo recibido. Cuando uno se deleita en el regalo que Dios le ha dado, esa es la forma en la que nosotros estamos siendo obedientes. No porque queremos obtener un favor de parte del Señor, no porque queremos hacer un intercambio. Y esto viene muy bien definido. La Biblia nos da la descripción perfecta de lo que necesitamos saber, de lo que estamos hablando. Mateo 7:21. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y dice, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es esa voluntad? La fe y la firme creencia en su Hijo, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la obediencia voluntaria y dispuesta es el sello distintivo de toda persona que ha venido realmente a la fe en Cristo Jesús. Porque somos obedientes, no porque queramos ganarnos el favor de Dios, sino porque nos deleitamos precisamente en haberlo recibido. Nos deleitamos por el regalo de la salvación que Dios ha traído a mi vida. Y ese regalo de la salvación tú lo puedes obtener en este día si tú aceptas a Jesús como Salvador personal. Si tú dispones tu corazón en este momento, en este tiempo, y aceptas al Señor, reconoces que tú, Señor, que el Señor ha estado y está y estará por siempre, porque quiere bendecirte. Que tú reconozcas que eres pecador, que te arrepientas de tus pecados, que necesitas un Salvador y que ese Salvador solamente Cristo Jesús puede serlo. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el Hijo del Señor. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor.
Bendito eres Jesús. Quiero serle. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Si quieres entregarle tu vida a Jesús en esta tarde, en este día, inclina tu rostro, abre tu corazón, confiesa que necesitas un Salvador. Confiesa que eres un pecador, que te arrepientes de tus pecados, de tu vida pasada, y que lo aceptas a Él como Salvador de tu vida, que lo aceptas como tu Señor, y que quieres que tu nombre quede escrito en el libro de la vida del Cordero, allá en el cielo. El Señor Jesús te está invitando a que te arrodilles delante de Él, que inclines tu corazón, que lo aceptes como Salvador personal. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, gracias por la fe, por la firme creencia que tenemos en Él, porque es nuestra única respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras causas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Dios. Si ustedes quieren ver la concepción que Pablo, el apóstol Pablo, tenía de la voluntad de Dios, lean el primer versículo de Primera y Segunda de Corintios, el primer versículo de Efesios, el primer versículo de los capítulos 1 de Primera y Segunda de Corintios, el capítulo 1, versículo 1 de Efesios, capítulo 1, versículo 1 de Colosenses y capítulo 1, versículo 1 de Segunda de Timoteo. Pablo dice que él es llamado apóstol por la voluntad de Dios en Jesucristo. Así nosotros hemos sido llamados cada uno por la voluntad del Señor. Habla con Dios, platica con Él, pídele que te muestre su voluntad desde el momento en que abre los ojos, que Él sea tu dirección y tu guía en tu vida, para que tu vida tenga cambio, para que verdaderamente tu mente sea renovada, para que tú seas transformado, que tu conducta, tu manera de hablar, tu manera de conducirte refleje y manifieste el carácter de Cristo en tu vida. Te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador personal, si aún no lo has aceptado, para que conozcas la buena voluntad de Dios, agradable a Él, no a nosotros, y perfecta porque no hay nada mejor que ella. En el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga hoy y siempre, que los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén, amén y amén.